En las afueras de Tequila, Jalisco, donde los campos de agave azul se extienden como un mar inmóvil bajo el sol implacable, se alzan los huesos de una memoria que la tierra ha intentado devorar sin éxito. Son las ruinas del manicomio de Nuestra Señora de la Soledad, una cicatriz gótica en el paisaje cuya historia se susurra con una mezcla de temor y reverencia supersticiosa. Sus muros de cantera, ennegrecidos por un fuego antiguo y ahora cubiertos por el abrazo asfixiante de la hiedra y las raíces, guardan un silencio que es más pesado que cualquier sonido. El viento, único residente permanente de sus pasillos vacíos, se cuela por las cuencas de las ventanas rotas, produciendo un lamento bajo y constante que los lugareños juran es el eco del lamento de los perdidos, un coro de almas atrapadas en la noche del 12 de noviembre de 1875. Esa fue la noche en que la locura, encarnada en un recluso pirómano conocido solo como el Sombra, supuestamente consumió el asilo en un infierno purificador, llevándose consigo a médicos, personal y decenas de pacientes. La versión oficial, pulcra y sellada en los anales de la historia local, habla de una tragedia inevitable, un acto violento nacido de una mente rota. Pero las ruinas mismas parecen contradecir esa simplicidad. Su atmósfera opresiva sugiere que las llamas no fueron el final de la historia, sino apenas el velo que ocultó un horror mucho más profundo y deliberado. Para la doctora Elena Rojas, psicóloga forense de profesión y portadora de una herencia incómoda, estas ruinas no eran solo una leyenda local, eran un mausoleo familiar. Su tatarabuelo, el doctor Mateo Vargas, fue uno de los médicos que perecieron en el incendio, su nombre grabado en una placa conmemorativa erosionada por el tiempo, catalogado como una víctima del caos. Sin embargo, en la historia no contada de su familia, su muerte siempre fue una mancha, un tema evitado en las conversaciones, un tabú envuelto en una vergüenza inexplicable. Elena, entrenada para descifrar los patrones ocultos en las mentes criminales y las fracturas del alma humana, sentía una compulsión casi profesional por desenterrar la verdad. No era solo la curiosidad de una descendiente, era la necesidad de un diagnóstico. ¿Por qué la muerte de un héroe que pereció en el cumplimiento de su deber era tratada como un secreto oscuro? Parada ante la imponente y derruida fachada del manicomio, sintiendo el frío que emanaba de la piedra a pesar del calor jalisciense, Elena no solo veía un edificio en ruinas, veía la escena de un crimen sin resolver, un rompecabezas psicológico de más de un siglo de antigüedad, y sentía el peso de una pregunta que se negaba a morir. ¿Qué sucedió realmente en la noche en que el fuego reclamó a su antepasado y selló los secretos de Nuestra Señora de la Soledad para siempre? La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios oscuros como este, asegúrate de que estás suscrito. El catalizador de su obsesión no llegó a través de un archivo polvoriento o un testimonio anónimo, sino del silencio de un hogar que se despedía de su matriarca. Mientras vaciaba la casa de su abuela recién fallecida, un espacio suspendido en el tiempo donde el olor a lavanda y a papel viejo impregnaba cada rincón, Elena se encontró con un objeto que parecía fuera de lugar en medio de los recuerdos domésticos. En el fondo de un armario, oculto bajo una pila de mantas de lana tejidas a mano, había un baúl de viaje. No era un simple arcón de madera, era una reliquia de otro siglo, forrado en cuero oscuro y agrietado, con herrajes de hierro forjado que el óxido había teñido de un color anaranjado profundo. Perteneció a él, al doctor Mateo Vargas. Elena lo supo al instante, al ver las iniciales MV, apenas visibles grabadas en una pequeña placa de latón. El baúl no estaba cerrado con llave, pero al levantarlo, sintió una resistencia, un peso que no correspondía a simples recuerdos. Era como si contuviera la densidad misma del pasado, una gravedad que atraía y advertía al mismo tiempo. Con un cuidado casi ceremonial, lo arrastró hacia el centro de la habitación, el polvo danzando en los rayos de luz que se filtraban por la persiana, y se arrodilló ante él, sintiendo que estaba a punto de profanar una tumba o abrir una puerta que su familia se había esforzado mucho por mantener cerrada. Con el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor filial, Elena levantó la pesada tapa del baúl. El aire que escapó de su interior era antiguo, una exhalación de alcanfor, cuero y un leve aroma metálico, como de instrumentos médicos olvidados.
Dentro, sobre una cama de terciopelo descolorido, yacían los vestigios de la vida de su tatarabuelo, un estetoscopio de marfil y latón, varias fotografías en sepia de rostros solemnes que no reconoció, y algunos libros de medicina encuadernados en piel. Pero, debajo de todo eso, en un compartimento falso que descubrió al pasar los dedos por el fondo, había algo más. Primero, una llave de hierro, pesada y de diseño intrincado, cuyo propósito era un misterio. Junto a ella, un sobre sellado con cera, el papel tan frágil que amenazaba con deshacerse al tacto. Con una delicadeza quirúrgica, lo abrió. Dentro no había una confesión ni una carta de despedida, sino algo mucho más críptico. Una hoja de papel doblada que, al desplegarse, reveló un diagrama meticulosamente dibujado del manicomio de Nuestra Señora de la Soledad. Una sección, la antigua farmacia, estaba marcada con una pequeña X. En el reverso, una sola frase escrita con una caligrafía elegante pero apresurada. Debajo de la tercera losa desde la botica, por si la verdad necesita una voz. El aire pareció espesarse en los pulmones de Elena. Esto no era un recuerdo, era una instrucción. Un mapa del tesoro que no conducía a la fortuna, sino a un secreto enterrado. La decisión fue instantánea, una fuerza que la arrastró de vuelta a las ruinas, esta vez no como una observadora melancólica, sino como una investigadora con una misión. Con la llave en el bolsillo y el diagrama en la mano, Elena se adentró en la estructura devorada por la naturaleza. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas a través de los arcos rotos, convirtiendo los pasillos en fauces oscuras. Siguiendo el mapa encontró lo que quedaba de la farmacia. Estantes de madera podrida se aferraban a las paredes, y el suelo estaba cubierto de un mosaico de vidrios rotos de botellas y viales que crujían bajo sus pies como huesos pequeños. El aire aún conservaba un fantasma de olor, una mezcla de humedad, tierra y el rastro acre de químicos olvidados hace mucho tiempo. La botica, un gran mostrador de mármol volcado, era su punto de referencia. Desde allí, contó las losas de piedra del suelo, sus dedos rozando la superficie fría e irregular. 1. 2. La tercera, estaba ligeramente hundida, casi imperceptiblemente. Usando una pequeña palanca que había traído consigo, hizo fuerza. Hubo un gemido sordo cuando la piedra se movió, revelando una cavidad oscura debajo. Dentro, descansaba una caja de metal, corroída por la humedad pero intacta. La levantó, el corazón martilleando contra sus costillas. La cerradura era antigua, pero la llave de hierro del baúl encajó perfectamente. Al girarla, el mecanismo se dio con un chasquido que resonó en el silencio sepulcral. Dentro, sobre un lecho de tela enmohecida, había un único objeto, un diario de cuero, con los bordes carbonizados y las páginas onduladas por el calor, como si hubiera sido rescatado de las fauces mismas del fuego. El regreso desde las ruinas fue un viaje a través de un túnel del tiempo, con el diario de cuero reposando en el asiento del copiloto como un artefacto profano, un corazón oscuro rescatado de las cenizas. Elena Rojas conducía con una concentración casi febril, el paisaje de agaves azules pasando como un borrón indiferente a su lado. El peso del objeto a su lado era más que físico, era el peso de más de un siglo de silencio forzado, de preguntas no formuladas que habían envenenado el linaje de su familia desde las sombras. Al llegar a la habitación de hotel que le servía de base de operaciones, un espacio anónimo y moderno, el contraste fue brutal. Colocó la caja de metal sobre una mesa de madera pulida, bajo la luz fría de una lámpara de escritorio. El aire estéril y climatizado de la habitación parecía retroceder ante la emanación del diario, un aura de humedad, humo antiguo, y una tristeza tan densa que casi podía saborearse. Se sentó, no como una descendiente a punto de leer un recuerdo familiar, sino como la psicóloga forense que era, preparándose para realizar una autopsia a la historia misma, sabiendo que el cadáver que estaba a punto de diseccionar era el de su propia herencia. Con la precisión de un cirujano, Elena se dispuso a examinar su hallazgo. Las herramientas que extendió sobre un paño blanco no eran las de un historiador, sino las de un criminalista. Pinzas finas, una lupa de gran aumento y guantes de látex, para no contaminar la frágil evidencia. El diario estaba en un estado lamentable.
Sus bordes eran un encaje negro y quebradizo, testimonio de la ferocidad del fuego que casi lo había consumido. Las cubiertas de cuero estaban endurecidas y deformadas por el calor, y un olor acre a papel quemado se desprendió cuando lo abrió con una delicadeza extrema. Las páginas estaban pegadas por la humedad y el tiempo, y tuvo que separarlas una por una, con la respiración contenida, temiendo que se desintegraran en polvo ante el más mínimo error. Fue entonces cuando vio la primera página legible. La caligrafía era elegante, la de un hombre de ciencia y educación, pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la tinta desvaída, notó una tensión subyacente en los trazos, una prisa contenida. Era la mano de su tatarabuelo, el doctor Mateo Vargas, y al leer las primeras palabras, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era como escuchar una voz emergiendo de una tumba. Las entradas iniciales, fechadas en la primavera de 1873, pintaban el retrato de un hombre lleno de un idealismo casi ingenuo. El doctor Mateo Vargas escribía sobre el manicomio de Nuestra Señora de la Soledad no como una institución de confinamiento, sino como un faro de esperanza en una era de oscuridad. Describía a su fundador don Alejandro de la Vega, con una admiración que rayaba en la devoción, llamándolo un visionario, un filántropo cuya caridad no conocía límites. Las páginas estaban llenas de descripciones detalladas de la arquitectura gótica del asilo, que Mateo veía como una catedral dedicada a la curación de la mente. Hablaba de los jardines meticulosamente cuidados, diseñados para calmar a las almas afligidas, y de la biblioteca, repleta de volúmenes sobre filosofía y ciencia. En sus palabras, el manicomio era un santuario, un experimento audaz para tratar la locura con compasión en lugar de con cadenas. Elena leyó estas líneas con un nudo en el estómago. Sabía que estaba leyendo el prólogo de una pesadilla, la calma idílica que precede a la tormenta, y la inocencia de su antepasado era casi tan dolorosa como el horror que intuía que vendría después. El cambio en el tono del diario no fue abrupto, sino una erosión lenta y progresiva, como una mancha de humedad que se extiende por una pared. Comenzó con pequeñas observaciones, notas al margen de la admiración. Mateo describió la mirada de don Alejandro, notando una intensidad en sus ojos que al principio interpretó como pasión por su trabajo, pero que con el tiempo comenzó a percibir como algo más frío, más calculador. Mencionó el silencio casi absoluto que reinaba en ciertas alas del manicomio, un silencio que no era pacífico, sino opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de un sufrimiento inexpresado. Escribió sobre la forma en que el personal evitaba el contacto visual cuando se le preguntaba por ciertos pacientes, sus respuestas siempre vagas y ensayadas. Elena, como psicóloga, reconoció los signos. Su tatarabuelo estaba documentando sin saberlo la atmósfera de un sistema coercitivo, una fachada de benevolencia que ocultaba una maquinaria de control. La pregunta que resonaba en la mente de Elena era visceral. ¿Cuándo se dio cuenta de que no estaba en un hospital, sino en la guarida de un monstruo? La primera grieta real en la fachada de la normalidad apareció en una entrada de agosto de 1873. Mateo describió un tratamiento administrado por el propio don Alejandro a una joven ingresada por histeria. Describió el aparato, una primitiva máquina de electrochoques, y el olor a ozono que llenaba la habitación. Aunque intentó racionalizarlo en su diario como una técnica europea avanzada que él aún no comprendía, la descripción de los espasmos de la paciente y el vacío en su mirada después del procedimiento estaba teñida de un horror apenas disimulado. Escribió: Don Alejandro afirma que el rayo purga los vapores de la mente, pero lo que vi no fue purga, sino una aniquilación del espíritu. Su alma pareció abandonar su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. Elena sintió un frío glacial recorrer su espalda. No estaba leyendo las notas de un médico, sino el testimonio de un testigo de tortura. La noble misión del manicomio se estaba desmoronando página a página, revelando una crueldad metódica y científica que era mucho más aterradora que la locura que pretendía curar. Poco después, apareció la primera mención del lugar que se convertiría en el nexo de todo el misterio, el pabellón C. Mateo lo describió como una fortaleza dentro de la fortaleza, un ala del manicomio completamente aislada del resto, con sus propias puertas de hierro y guardias que no respondían a nadie más que a don Alejandro.
Se le había informado que allí se alojaban los casos más extremos, pacientes cuya violencia y depravación los hacían un peligro incluso para los otros internos. Sin embargo, Mateo notó una contradicción inquietante. Desde el pabellón C, no provenían gritos ni lamentos, como cabría esperar de los dementes más peligrosos. En su lugar emanaba un silencio profundo, antinatural, que describió como el silencio de un vacío, no el de una contención. La curiosidad de su tatarabuelo se tiñó de miedo. En su mente, Elena ya estaba trazando el mapa del horror. El pabellón C no era una sala de aislamiento. Era el corazón oscuro del manicomio, el lugar donde se llevaban a cabo los verdaderos experimentos de don Alejandro, lejos de cualquier mirada indiscreta. La frustración llegó como un golpe físico. Justo cuando el diario de Mateo se adentraba en sus sospechas sobre el pabellón C, varias páginas consecutivas estaban arrancadas, dejando solo jirones de papel en la encuadernación. Después de ese vacío, las siguientes páginas estaban tan dañadas por el fuego que eran una masa negra e ilegible. La narrativa se había cortado en el punto más crucial. Era como si la historia misma se resistiera a ser contada. Como si el fuego de 1875 hubiera cumplido su propósito de silenciar la verdad de forma casi definitiva. Elena se recostó en su silla, el olor a ceniza llenando sus fosas nasales. El diario le había dado un esqueleto, un marco de sospechas y terror, pero la carne de la historia, los nombres, los crímenes específicos, se habían perdido en las llamas o en un acto deliberado de destrucción. Se dio cuenta de que el testimonio personal de su tatarabuelo no sería suficiente. Para desenterrar la verdad, tendría que abandonar la intimidad de estas páginas y adentrarse en el frío y burocrático mundo de los archivos oficiales. La voz de Mateo Vargas la había guiado hasta aquí. Ahora tendría que encontrar otras voces, las de los registros y los documentos que sobrevivieron al infierno. Su primera parada fue el Archivo Histórico de Jalisco, un edificio colonial en el corazón de Guadalajara cuya imponente fachada de cantera parecía custodiar los secretos de generaciones. El interior era un santuario de silencio, donde el aire era espeso con el aroma inconfundible del papel antiguo, el cuero de las encuadernaciones y el polvo de los siglos. El único sonido era el susurro reverente de las páginas al ser pasadas, y el eco lejano de pasos en los suelos de baldosas. Para Elena, este lugar era un campo de batalla. Aquí, la historia no era una narrativa fluida, sino un mosaico de fragmentos dispersos, actas, censos, decretos y registros. Su objetivo era encontrar las piezas que don Alejandro de la Vega había creído enterrar para siempre. Tras llenar una solicitud con una caligrafía que le pareció torpe en comparación con la de su antepasado, esperó con una paciencia forzada, sintiendo que cada minuto de espera era un minuto más que la verdad permanecía sepultada bajo el peso de la historia oficial. El archivero, un hombre de edad indefinida, cuyos movimientos parecían ralentizados por el respeto a los documentos que manejaba, regresó después de lo que pareció una eternidad, empujando un carrito que gemía bajo el peso de varios libros de contabilidad de gran tamaño. Eran los registros de admisión y alta del manicomio de Nuestra Señora de la Soledad, desde su fundación hasta la noche del incendio. Elena los recibió con manos enguantadas, sintiendo el peso no solo en kilogramos, sino en la densidad de las vidas contenidas en sus páginas. Abrió el primero, fechado en 1870. Las entradas estaban escritas con una caligrafía impecable y monótona. Nombre, edad, lugar de origen, diagnóstico y el nombre del médico que lo admitía. Al principio su búsqueda fue un ejercicio de frustración. Los nombres no le decían nada, los diagnósticos eran los esperados para la época: manía, demencia, melancolía. Pasó horas escudriñando las listas, buscando una anomalía, un patrón que rompiera la superficie de la normalidad administrativa, pero solo encontraba la triste y predecible letanía de la miseria humana. El avance se produjo no como una revelación repentina, sino como una sospecha que crecía lentamente. Elena comenzó a notar la frecuencia con la que un nombre aparecía en la columna de «Admitido por don Alejandro de la Vega». No era inusual que el fundador y director supervisara admisiones, pero la cantidad de pacientes que él personalmente había traído al asilo era desproporcionada.
Su instinto de investigadora se agudizó. Decidió aislar estos casos, creando una lista separada de cada persona cuya entrada al manicomio había sido patrocinada directamente por su benefactor. En su mente, una nueva hipótesis comenzó a formarse. Don Alejandro no estaba simplemente dirigiendo una institución, la estaba poblando activamente. Estaba seleccionando a sus reclusos con un propósito específico. La pregunta era ¿cuál? La respuesta, sospechaba, no se encontraba en las columnas de los diagnósticos, sino en lo que esos diagnósticos estaban diseñados para ocultar. Con su nueva lista en mano, Elena se centró en la naturaleza de las aflicciones atribuidas a los protegidos de la Vega. Los términos saltaban de la página, absurdos incluso para los estándares médicos del siglo XIX. Melancolía moral, un diagnóstico tan vago que podría aplicarse a cualquiera que mostrara descontento. Insubordinación espiritual, una etiqueta que sonaba más a un cargo de herejía que a una condición médica. Histeria de oposición, atribuida a varias mujeres que según las notas desafiaban la autoridad de sus maridos o patrones. Elena sintió una oleada de náuseas. Esto no era un registro médico, era una lista de enemigos. Eran las etiquetas que se utilizaban para despojar a las personas de su credibilidad, de su libertad, y en última instancia, de su humanidad. El manicomio no era un santuario, era un arma, y don Alejandro de la Vega la empuñaba con una precisión escalofriante para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Para confirmar su terrible sospecha, Elena necesitaba un contexto fuera de los muros del asilo. Llevó su lista de nombres a la hemeroteca, la sección de periódicos del archivo. El ambiente aquí era diferente. El olor a papel viejo mezclado con el zumbido de las máquinas lectoras de microfichas. Pasó horas frente a la pantalla parpadeante, los ojos ardiendo por el esfuerzo de descifrar el texto desvaído de los periódicos de la década de 1870. Buscaba cualquier mención de los nombres de su lista, cualquier rastro de sus vidas antes de que fueran borradas por un diagnóstico psiquiátrico. La tarea era agotadora. Una búsqueda de agujas en un pajar de noticias sobre política, cosechas y vida social. Pero la persistencia, esa cualidad que definía su carrera, la mantuvo anclada a la silla, pasando rollo tras rollo de película, convencida de que las respuestas estaban allí, esperando en la tinta descolorida de un titular olvidado. Y entonces, lo encontró, un artículo en una edición de 1874 de un periódico local, El Monitor Republicano. El titular era discreto: disputa de tierras en el Valle de Tequila involucra al benefactor de la Vega. El artículo detallaba un conflicto legal, en el que varias familias de pequeños agricultores se negaban a vender sus tierras a don Alejandro, quien las necesitaba para expandir sus plantaciones de agave. Elena releyó los nombres de los agricultores mencionados en el artículo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Eran los mismos nombres de su lista, uno por uno. En los meses siguientes a la publicación de ese artículo, cada uno de los jefes de esas familias había sido admitido en el manicomio de Nuestra Señora de la Soledad. Sus diagnósticos: paranoia agresiva, delirios de persecución, incapacidad para gestionar sus propios asuntos. El aire pareció escaparse de los pulmones de Elena. La conexión era innegable, una línea directa y brutal entre la resistencia y el encarcelamiento psiquiátrico. Había encontrado la maquinaria del despojo. La revelación abrió las compuertas. Con el patrón establecido, Elena encontró más casos con una facilidad aterradora. Un periodista que había escrito un editorial cuestionando las prácticas comerciales de la Vega fue internado por manía escritora y delirios de grandeza. Un joven abogado que representó a los agricultores en la disputa de tierras fue admitido por agotamiento nervioso que conduce a la incompetencia. Incluso un rival político que se postuló contra un candidato apoyado por de la Vega fue diagnosticado con debilidad moral hereditaria. El manicomio era su solución final para cualquier oposición. Era un hoyo negro donde las personas inconvenientes simplemente desaparecían, sus voces silenciadas no por la muerte, sino por la etiqueta socialmente aceptada de la locura. La imagen pública de don Alejandro como un santo benefactor se hizo añicos en la mente de Elena, reemplazada por la de un depredador sociópata que había convertido la ciencia de la mente en un instrumento de tiranía. El siguiente paso en su investigación era el más sombrío. Si estas personas no estaban locas,
¿Qué le sucedió dentro de los muros del manicomio? Con una sensación de pavor, Elena se dirigió a los archivos parroquiales, buscando los registros de defunción. El ambiente aquí era más íntimo y solemne que el del archivo estatal. El aire olía a cera de velas, incienso frío y madera vieja. Los registros encuadernados en piel de becerro eran mantenidos por los párrocos de la época, sus caligrafías registrando los hitos de la vida y la muerte de la comunidad. Elena buscó los nombres de su lista, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía lo que encontraría, pero la confirmación seguía siendo una necesidad insoportable. Quería y a la vez temía ver la prueba definitiva de los crímenes de la Vega. La verdad fue peor de lo que había imaginado. Nombre tras nombre de su lista apareció en los libros de defunciones. La mayoría había muerto a las pocas semanas, a veces incluso días, de su ingreso en el manicomio. Las causas de muerte eran tan sospechosamente vagas como los diagnósticos de admisión. Fiebre cerebral, una frase que no significaba nada desde el punto de vista médico. Fallo del corazón, una descripción que podría aplicarse a cualquier muerte. Agotamiento del alma, una justificación poética para un final inexplicable. No había ni un solo superviviente. Nadie que hubiera entrado en el manicomio por oponerse a don Alejandro había salido con vida. El patrón era perfecto, sistemático y absolutamente genocida. Elena tuvo que cerrar el libro y tomarse un momento para respirar, la enormidad de la conspiración amenazando con abrumarla. Esto no era solo un abuso de poder, era una campaña de exterminio llevada a cabo bajo el velo de la medicina y la caridad. El peso de este conocimiento transformó la naturaleza de su búsqueda. Ya no se trataba simplemente de limpiar el nombre de su tatarabuelo o de resolver un misterio familiar. Ahora se sentía como la depositaria de un genocidio olvidado. La única voz de docenas de víctimas cuyas muertes habían sido borradas y justificadas con una firma en un registro. La figura de don Alejandro de la Vega se cernía sobre ella, ya no como un filántropo con un lado oscuro, sino como un monstruo de una escala que rivalizaba con los peores tiranos de la historia, aunque su campo de exterminio fuera un solo edificio en las afueras de Tequila. Se sentía pequeña e insignificante frente a un mal tan arraigado y protegido por el tiempo y la influencia, pero también sentía una determinación de acero. Ya no era una opción detenerse, tenía una obligación moral con los muertos silenciosos cuyos nombres ahora llenaban su cuaderno. Con este nuevo y terrible entendimiento, Elena regresó al diario de Mateo Vargas. Las páginas que antes le habían parecido paranoicas y confusas, ahora se leían con una claridad escalofriante. La creciente ansiedad de su tatarabuelo, su miedo a los pasillos silenciosos, su desconfianza hacia don Alejandro, todo cobraba un sentido perfecto. No estaba perdiendo la cabeza, estaba despertando a la monstruosa realidad que lo rodeaba. Encontró una entrada que antes había pasado por alto, escrita con una letra temblorosa. Aquí no se curan almas, se las silencia. Cada pasillo es un sepulcro que espera a su ocupante. Don Alejandro no es un médico, es un sepulturero que entierra a los vivos. Y temo que yo, al trabajar aquí, me he convertido en su cómplice involuntario, en el guardián de su cementerio privado. La angustia de Mateo resonó a través de los años, y Elena sintió una profunda conexión con él. Un hombre bueno atrapado en una red de maldad inimaginable. Una pista en el diario abrió una nueva y prometedora avenida de investigación. Mateo mencionó en varias ocasiones la correspondencia que don Alejandro mantenía con ciertos médicos en Europa, cuyos nombres le resultaban extraños, y cuyas teorías consideraba radicales y peligrosas. Esta era una pieza del rompecabezas que no podía encontrar en los archivos locales. Necesitaba acceder a los documentos personales de la Vega, a sus pensamientos más íntimos, a la ideología que impulsaba su crueldad. Su siguiente destino fue la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, con la esperanza de que la arrogancia de don Alejandro le hubiera llevado a preservar su correspondencia para la posteridad, convencido de la rectitud de sus acciones. La idea de que el propio asesino hubiera dejado las pruebas de sus crímenes era una ironía amarga, pero una que Elena estaba dispuesta a explotar hasta sus últimas consecuencias. En una sección de colecciones especiales, tras convencer a un bibliotecario escéptico de la seriedad de su investigación académica, Elena obtuvo acceso a varias cajas de documentos pertenecientes a la familia de la Vega. Dentro de una de ellas encontró lo que buscaba:
un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. El papel era de lino fino, caro, y la caligrafía de don Alejandro era audaz y dominante. Las cartas estaban dirigidas a médicos en Francia y Alemania, hombres cuyos nombres Elena reconoció de sus estudios de historia de la psicología como los precursores de las teorías eugenésicas más extremas, aquellos que abogaban por la higiene racial y la eliminación de los indeseables de la sociedad. Con manos temblorosas, Elena comenzó a leer, sintiendo que estaba a punto de mirar directamente al abismo de la mente de don Alejandro. El contenido de las cartas era más explícito y aterrador de lo que jamás habría podido imaginar. Sin ningún tipo de eufemismo, don Alejandro discutía abiertamente sus teorías sobre la inferioridad racial de las poblaciones indígenas locales, a quienes se refería como especímenes primitivos, cuyo estudio podría revelar los secretos de la debilidad humana. Describía a sus pacientes no como personas que sufrían, sino como material de investigación, como sujetos en un gran experimento para probar sus ideas sobre la heredabilidad de la pobreza, la criminalidad y la disidencia. Escribía sobre su manicomio como un laboratorio viviente, un entorno controlado donde podía observar y manipular la condición humana sin las restricciones de la ética o la compasión. Elena tuvo que detenerse, con el estómago revuelto. Estaba leyendo la justificación ideológica de un campo de concentración. La conexión con el pabellón C se volvió instantáneamente clara, y la verdad fue más monstruosa de lo que sus peores pesadillas habían sugerido. En una carta a un médico de Berlín, don Alejandro se jactaba de su mayor logro, un santuario interior, su pabellón C, donde podía llevar a cabo sus investigaciones más delicadas, lejos de las miradas sentimentales y poco científicas de hombres como el Dr. Vargas. Describió cómo estaba estudiando los efectos del miedo extremo y el dolor en cerebros no contaminados por la civilización, y para ello utilizaba a los sujetos perfectos, los hijos de los trabajadores indígenas de sus haciendas, niños a los que secuestraba y encerraba, creyendo que sus mentes primitivas eran el lienzo ideal para su sádico arte. Elena sintió que una capa de hielo se formaba sobre su piel. El lamento de los perdidos, la leyenda local, no era el eco de los locos, era el llanto real y olvidado de niños torturados. Mientras guardaba las cartas, con las manos entumecidas por el horror, un pequeño trozo de papel doblado se deslizó de entre uno de los sobres. No era el papel de lino de don Alejandro, era un papel tosco, de mala calidad, y estaba manchado. La caligrafía era casi ilegible, escrita con una prisa desesperada, casi arañada sobre la superficie. Elena alisó el papel con la yema de los dedos, sintiendo la fragilidad de un mensaje que había sobrevivido por pura casualidad, un susurro que se había negado a ser silenciado por el tiempo y la conspiración. La caligrafía era un desafío, un laberinto de trazos temblorosos y manchados, la escritura de alguien que no tenía el lujo del tiempo ni la calma de la conciencia. Se inclinó sobre la nota, bajo la luz directa de la lámpara de su hotel, el resto del mundo desvaneciéndose hasta convertirse en un zumbido lejano. Las palabras, cuando finalmente comenzaron a tomar forma, no eran una confesión ni una acusación directa, sino algo mucho más poético y por lo tanto más inquietante. Eran apenas dos frases, una advertencia dejada por un fantasma anónimo. La verdad no siempre se ve con los ojos. A veces, para leer la historia de los demonios, se necesita el fuego invisible que los revela. Un escalofrío, frío y afilado, recorrió la espalda de Elena. No era un mensaje para la posteridad, era una clave, una instrucción dejada para alguien que supiera cómo buscar. El fuego invisible. La frase se repetía en la mente de Elena como un mantra febril, un eco de la desesperación del autor anónimo. Inicialmente, su mente lógica y científica intentó descartarlo como una metáfora, una expresión de la locura que impregnaba cada rincón de esta historia, pero su instinto de investigadora, esa voz interior que había aprendido a respetar por encima de todo, le decía que había algo más, algo literal escondido en esa advertencia críptica. Se levantó y caminó por la habitación del hotel, un animal enjaulado con una idea que comenzaba a arder. ¿Qué tipo de fuego no se ve? ¿Qué tipo de luz revela lo que está oculto a simple vista? La respuesta llegó de repente, una conexión que unió el siglo XIX con la tecnología del XXI.
La tinta simpática. Las tintas invisibles. Una técnica de espionaje tan antigua como la guerra misma, que utilizaba jugos de frutas, leche o fluidos corporales para escribir mensajes que solo se revelaban al aplicar calor o un reactivo químico. O, en la era moderna, bajo una luz específica. El corazón de Elena se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con una fuerza renovada. El diario. El diario de su tatarabuelo. La nota no había sido dejada para ella por casualidad. Había sido dejada para cualquiera que encontrara la correspondencia de la Vega y que también tuviera acceso al testimonio de Mateo Vargas. La urgencia la consumió, no había tiempo que perder. Una búsqueda rápida en Internet y una llamada telefónica la llevaron a una tienda de suministros para detectives en el centro de Guadalajara, un lugar anacrónico lleno de cámaras ocultas y equipos de vigilancia. Allí, compró una pequeña pero potente linterna de luz ultravioleta. El viaje de regreso al hotel fue una tortura de anticipación, el pequeño dispositivo de metal, pesando en su bolsillo como la clave de un reino perdido. Al entrar en su habitación, no se molestó en encender las luces principales. Corrió las gruesas cortinas sumiendo el espacio en una oscuridad casi total, rota solo por el resplandor artificial de la ciudad que se filtraba por los bordes. Colocó el diario de Mateo Vargas sobre la mesa, su cubierta de cuero carbonizado absorbiendo la poca luz disponible, pareciendo más una reliquia profana que un documento histórico. El aire se sentía cargado de electricidad estática, como si los fantasmas de Nuestra Señora de la Soledad estuvieran allí con ella, conteniendo la respiración, esperando ver si su secreto final sería finalmente desenterrado, después de más de un siglo de silencio forzado y olvido deliberado. Con manos que temblaban ligeramente, no por miedo sino por una adrenalina casi insoportable. Elena encendió la linterna ultravioleta. Un cono de luz violeta y fantasmal cortó la oscuridad de la habitación, haciendo que las partículas de polvo en el aire brillaran como estrellas diminutas. Apuntó el haz de luz hacia la primera página del diario. Al principio, no vio nada más que el papel amarillento y la caligrafía marrón de su antepasado. Un nudo de decepción comenzó a formarse en su garganta. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si la nota era solo el delirio de un prisionero? Pasó la luz a la siguiente página, y a la siguiente, su esperanza menguando con cada hoja vacía. Pero entonces, en una página que describía la arquitectura del pabellón C, algo cambió. Entre las líneas de la escritura de Mateo, un nuevo texto comenzó a materializarse, brillando con una luminiscencia espectral de color azul pálido. Eran palabras dentro de las palabras, una narrativa secreta oculta a plena vista. El aire abandonó los pulmones de Elena en un silbido ahogado. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caer, mientras su mente luchaba por procesar lo que sus ojos estaban viendo. No era un diario. Eran dos. Y acababa de encontrar el que contenía la verdad. La escritura invisible de Mateo Vargas no era la de un médico observador, sino la de un hombre aterrorizado que documentaba un descenso al infierno. Con cada palabra que brillaba bajo la luz ultravioleta, la verdadera naturaleza del pabellón C se revelaba en toda su monstruosa gloria. No era un ala para los locos incurables, era un laboratorio humano. Y sus sujetos de prueba no eran criminales ni dementes, eran niños. La pluma invisible de Mateo temblaba al describir cómo don Alejandro, bajo el pretexto de ofrecer educación y refugio, secuestraba a los hijos de los trabajadores indígenas de sus vastas haciendas de agave. Niños sanos, de entre 5 y 12 años, eran llevados al manicomio en medio de la noche y encerrados en el pabellón C, donde sus familias nunca podrían encontrarlos. Sus nombres eran borrados de cualquier registro, sus existencias reducidas a un número de expediente en la investigación privada de la Vega. Elena sintió una oleada de náuseas tan intensa, que tuvo que apartar la vista del diario. La leyenda del lamento de los perdidos ya no era una historia de fantasmas. Era el eco literal de los llantos de niños reales, atrapados en una pesadilla de la que no había escape. El propósito de don Alejandro, según lo documentado por el horrorizado Mateo, era tan depravado como sus métodos. Estaba obsesionado con la idea de que la raza indígena poseía una pureza primitiva, un cerebro no contaminado por las complejidades de la sociedad moderna,
Creía que al estudiar sus reacciones al miedo y al dolor extremos, podría desbloquear los secretos fundamentales de la psique humana y probar sus teorías eugenésicas sobre la superioridad racial. El diario oculto describía los experimentos con un detalle que helaba la sangre. Los niños eran sometidos a un terror sistemático, aislamiento en completa oscuridad durante días, exposición a sus miedos más profundos, como arañas o serpientes, en espacios confinados, y el uso de máquinas que producían sonidos discordantes y luces parpadeantes diseñadas para fracturar su percepción de la realidad. Don Alejandro no buscaba curar, buscaba destruir. Quería desmantelar una mente humana pieza por pieza, y había elegido a las víctimas más indefensas e invisibles para llevar a cabo su obra maestra de la crueldad. Elena, como psicóloga forense, había estudiado las mentes de los peores depredadores, pero nada la había preparado para una perversión tan metódica y filosóficamente justificada del alma humana. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La angustia y la culpa de Mateo Vargas sangraban a través de la tinta invisible. Escribió sobre cómo se vio obligado a realizar exámenes físicos a los niños, declarándolos sanos antes de que fueran entregados a los tratamientos de la Vega. Describió cómo intentó pasar de contrabando comida extra para ellos, y cómo sus intentos de consuelo eran recibidos con miradas vacías, de niños cuyas almas ya habían comenzado a apagarse. No hay luz en sus ojos, escribió en una entrada desgarradora. Don Alejandro habla de estudiar la mente, pero lo único que está logrando es asesinar el espíritu. Está creando cáscaras vacías, pequeños cuerpos que respiran pero que ya han muerto por dentro. Y yo, con mi silencio, sostengo el bisturí junto a él. Elena sintió una profunda oleada de compasión por su tatarabuelo. Ya no era una figura vergonzosa en la historia familiar, sino un hombre bueno atrapado en una trampa moral imposible. Un testigo impotente de atrocidades que desafiaban la imaginación y que, en secreto, arriesgaba su vida para dejar un registro, una última oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Y entonces, en las últimas páginas del diario oculto, llegó la revelación final, la pieza que reconfiguró toda la historia y transformó una tragedia en una saga de sacrificio y venganza. El pirómano, el recluso conocido solo como el Sombra, no era un paciente anónimo enloquecido por su confinamiento. Mateo Vargas reveló su verdadera identidad. Su nombre era Mateo también, un nombre que compartía con el doctor, una cruel ironía del destino. Era un campesino, un trabajador de una de las haciendas más remotas de don Alejandro, y era el padre de dos de los primeros niños que habían sido llevados al pabellón C. Durante meses, había buscado a sus hijos desaparecidos, siguiendo un rastro de susurros y rumores que finalmente lo condujo a las puertas del manicomio. Cuando intentó denunciar a don Alejandro usando la poca influencia que tenía, el poder de la Vega se abatió sobre él con una fuerza aplastante. Fue declarado loco, un peligro para sí mismo y para la sociedad, y fue internado a la fuerza en el mismo lugar que retenía a sus hijos. El Sombra no era el nombre de un lunático, era el apodo que le dieron los guardias por su costumbre de permanecer en los rincones más oscuros de su celda, sus ojos ardiendo con un odio silencioso que aterrorizaba incluso a los cuidadores más curtidos. No estaba loco, estaba esperando. El diario oculto de Mateo Vargas describía varias conversaciones secretas que tuvo con el padre afligido, encuentros clandestinos en los que el doctor, consumido por la culpa, le pasaba información sobre la distribución del manicomio y las rutinas de los guardias. El doctor Vargas se había dado cuenta de que exponer a De la Vega a través de los canales oficiales era imposible. El hombre era demasiado poderoso, su reputación de santo demasiado impenetrable. La única justicia posible tendría que venir desde dentro. Estaba ayudando a planear una fuga, no solo para el padre sino también para los niños. Estaba conspirando para desmantelar la operación de don Alejandro desde su corazón, sin saber que el plan del otro Mateo era mucho más oscuro y definitivo. El plan no era de escape, sino de aniquilación. El padre, después de semanas de observación, y de escuchar los ecos de los llantos de sus propios hijos a través de los gruesos muros de piedra, había llegado a una conclusión devastadora. Los niños del pabellón C ya no podían ser salvados. Lo que De la Vega les había hecho era irreversible.
Había visto sus rostros vacíos a través de una rendija en una puerta, y reconoció que el espíritu que los animaba se había extinguido para siempre, dejando solo cuerpos traumatizados. Su objetivo cambió. Ya no buscaba liberar a sus hijos, sino concederles la piedad de la muerte, y, al mismo tiempo, destruir la investigación blasfema de don Alejandro, quemando sus notas, sus instrumentos y el edificio mismo hasta los cimientos, para que nadie más pudiera sufrir como ellos. El incendio no fue un acto de locura ciega. Fue un acto de juicio final, una purga con fuego llevada a cabo por la única persona que tenía el derecho moral de hacerlo, un padre que había perdido todo. Elena cerró el diario, la luz ultravioleta se apagó, devolviendo la habitación a la penumbra. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier otro que hubiera experimentado. Ahora lo tenía todo, las piezas del rompecabezas, dispersas a lo largo de más de un siglo, estaban finalmente ensambladas sobre la mesa frente a ella. Tenía los registros oficiales que mostraban la maquinaria del despojo, la correspondencia que revelaba la ideología genocida de don Alejandro, y ahora, el testimonio oculto que exponía el horror del pabellón C, y la verdadera identidad y motivación del hombre que lo había reducido a cenizas. La imagen completa era de una oscuridad tan absoluta, que parecía imposible de comprender. La filantropía como fachada para el asesinato en serie, la ciencia como excusa para la tortura, y un acto de aparente locura que, en realidad, era la forma más pura y desgarradora de amor paternal. Ya no era una psicóloga forense analizando un caso antiguo. Se sentía como una médium, una canalizadora de las voces de los muertos que habían estado gritando en el vacío durante generaciones. La historia de su tatarabuelo ya no era una mancha de vergüenza, sino la de un hombre que, a pesar de su miedo, había intentado hacer lo correcto, y había dejado el mapa para que la verdad fuera encontrada. La historia de Mateo, el padre, ya no era la de un criminal anónimo, sino la de un héroe trágico que había sacrificado su propia vida, para poner fin a un sufrimiento inimaginable. Elena se sentó en la oscuridad, el peso de este conocimiento asentándose sobre sus hombros. Sabía que la investigación había terminado. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Reconstruir la noche del 12 de noviembre de 1875, no como la historia la había contado, sino como realmente sucedió, y dar a las víctimas la única cosa que se les había negado durante tanto tiempo. Una voz. El escenario para la confrontación final con la verdad estaba listo. La noche del 12 de noviembre de 1875 se cernió sobre el Valle de Tequila no como un manto de paz, sino como una mortaja. Una luna pálida y enfermiza se asomaba entre nubes desgarradas que corrían por el cielo, proyectando sombras danzantes sobre los campos de agave que parecían un mar de lanzas plateadas. Dentro de los muros del manicomio de Nuestra Señora de la Soledad, un silencio antinatural se había apoderado de los pasillos, un silencio que no era de calma, sino de expectación contenida. La mayoría del personal y los pacientes en las salas principales dormitaban bajo el falso consuelo de la rutina, ignorantes del drama que se gestaba en las entrañas del edificio. Solo el viento parecía saberlo, aullando a través de las torres góticas y las ventanas enrejadas como un coro de advertencia. En su despacho, el doctor Mateo Vargas revisaba sus notas una última vez, su pluma invisible documentando el plan desesperado que había ayudado a trazar. Sentía un nudo de hielo en el estómago, una premonición de que la noche no terminaría con una simple exposición de la verdad, sino con una conflagración que lo consumiría todo. La atmósfera estaba cargada, densa con los secretos y el sufrimiento acumulado de años, esperando una sola chispa para estallar en un infierno purificador que reescribiría la historia de aquel lugar para siempre. En la celda más profunda y aislada del ala de contención, Mateo el padre no esperaba un milagro. Lo había forjado él mismo durante semanas de paciente y metódica desesperación. Con un trozo de metal arrancado de la base de su catre, había trabajado en la cerradura, noche tras noche, sus movimientos sincronizados con la tos de los guardias y el cambio de turno. No había en él la agitación de un fugitivo, sino la calma letal de un verdugo que se acerca al cadalso. Cuando el mecanismo finalmente cedió con un chasquido casi inaudible, no sintió euforia, sino una fría resolución que le recorrió las venas. Se deslizó por los pasillos como un espectro, una sombra que conocía cada rincón oscuro,
cada tabla del suelo que crujía. Ignoró las puertas que conducían a la libertad, al aire fresco de la noche y a la posibilidad de una vida lejos de aquel infierno. Su camino no era hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el corazón mismo de la oscuridad, el pabellón C. Cada paso era un juramento silencioso, cada respiración, un recuerdo de las risas de sus hijos antes de que fueran silenciadas. No huía de su prisión. Se dirigía a demolerla, convencido de que hay males tan profundos que no pueden ser expuestos, solo pueden ser erradicados con fuego. Al llegar a la pesada puerta de hierro del pabellón C, un hedor a miedo y a productos químicos golpeó a Mateo con la fuerza de un puñetazo. No intentó forzar la entrada principal. Sabía, gracias a los mapas improvisados del Dr. Vargas, de una pequeña ventana de servicio en la parte trasera, usada para pasar las bandejas de comida, apenas una rendija en la gruesa pared de piedra. Se arrastró por la hiedra húmeda y fría, sus dedos encontrando el saliente. Al asomarse, la escena que se desplegó ante él fue la confirmación final de que toda esperanza se había perdido. A la luz de una única lámpara de aceite que parpadeaba en el pasillo interior, vio a los niños. No estaban llorando ni gritando. Estaban sentados en el suelo o de pie contra las paredes, sus cuerpos pequeños y delgados balanceándose en un ritmo hipnótico y sin sentido. Sus ojos, enormes en sus rostros demacrados, no veían nada. Eran pozos de un trauma tan profundo que habían extinguido cualquier chispa de reconocimiento o conciencia. Vio a su propio hijo, el más pequeño, golpeando suavemente su cabeza contra la pared de piedra, una y otra vez, sin emitir un solo sonido. En ese instante, Mateo comprendió la verdad más devastadora de todas. Don Alejandro no solo les había robado su futuro, les había robado su pasado, su presente, su misma esencia. Liberarlos de sus celdas ya no sería un acto de rescate, sino de crueldad, pues los liberaría a un mundo que ya no podían comprender. La decisión, tan terrible como inevitable, se solidificó en su alma como el granito. Con el corazón convertido en una piedra de hielo, Mateo retrocedió de la ventana y se dirigió al almacén de la lavandería. Allí, entre sábanas sucias y productos de limpieza, encontró lo que buscaba: latas de queroseno y pilas de trapos secos. Su movimiento era ahora el de un sacerdote preparando un sacrificio. Empapó los trapos, creando antorchas improvisadas. No regresó a la puerta del pabellón C. Comenzó su obra en el corazón administrativo del manicomio, en la biblioteca donde don Alejandro guardaba sus notas blasfemas, sus registros de tortura disfrazados de ciencia. Prendió la primera llama, observando cómo las páginas se curvaban y ennegrecían, consumiendo la ideología del mal en su origen. Luego, avanzó por los pasillos, un ángel vengador con una antorcha en cada mano, prendiendo fuego a las cortinas, a los muebles, a la misma estructura que había albergado tanto dolor. Justo cuando el fuego comenzaba a rugir, llegó al patio que daba al pabellón C, y entonces, mientras las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno, hizo lo único que le quedaba por hacer. Llenó sus pulmones y gritó los nombres de sus hijos, y luego los de los otros niños que el Dr. Vargas le había confiado, uno por uno, una letanía de recuerdo contra el olvido, un último acto para devolverle su identidad antes de que las llamas los reclamaran. Fue en ese momento que el Dr. Vargas, corriendo para encontrarse con él, fue atrapado por el colapso de una viga en llamas, su intento de exponer la verdad consumido, junto con el monstruo que intentaba destruir. La publicación de los hallazgos de Elena Rojas, respaldados por la doble narrativa del diario de su tatarabuelo, cayó sobre la región de Jalisco como un rayo. La verdad, enterrada durante más de un siglo bajo una leyenda de locura y una reputación de santidad, emergió con una fuerza devastadora. El escándalo no solo manchó el nombre de don Alejandro de la Vega, lo pulverizó. Su legado tallado en piedra en las plazas y calles de Tequila y Guadalajara se derrumbó. La familia de la Vega, todavía poderosa, intentó silenciar la historia, pero las pruebas eran irrefutables, la narrativa demasiado poderosa. Una a una, las estatuas fueron retiradas, las placas con su nombre arrancadas, su memoria pública sometida al mismo tipo de erradicación que él había practicado con sus víctimas. Las ruinas del manicomio, antes un lugar de superstición y miedo, se transformaron en un sitio de peregrinación y memoria. Donde antes se alzaba una placa conmemorando al filántropo fundador,
ahora se erige un simple pero imponente monolito de granito negro. En él no hay tributos grandilocuentes, solo una lista de nombres, los nombres de los niños del pabellón C, aquellos que Mateo el padre gritó en la noche del fuego, recuperados de las páginas secretas del diario del Dr. Vargas. Elena Rojas se encuentra a menudo de pie frente a ese monumento, especialmente cuando el sol se pone y tiñe de rojo los muros ennegrecidos de las ruinas. Ha encontrado la verdad. Ha limpiado el nombre de su tatarabuelo, transformándolo de una figura de vergüenza familiar a un héroe silencioso que arries geo con acento agudo todo para dejar un testamento. Ha dado voz a las víctimas y un nombre a su verdugo. Sin embargo, la paz que esperaba encontrar es esquiva, reemplazada por una comprensión más sombría y pesada del mundo. La historia del manicomio de Nuestra Señora de la Soledad se ha convertido en una advertencia, un recordatorio escalofriante de cómo la monstruosidad puede florecer a plena vista, protegida por el manto de la caridad y el poder. El lamento de los perdidos ya no es una leyenda de fantasmas, es el eco perpetuo del sufrimiento real. Un sonido que ahora resuena no solo en las ruinas, sino en la conciencia de todos los que conocen la verdad. Y mientras observa los nombres grabados en la piedra, una pregunta inquieta se niega a abandonarla, una pregunta que se extiende mucho más allá de los campos de agave de Jalisco. ¿Cuántos otros crímenes atroces yacen enterrados bajo los cimientos de nuestras instituciones más respetadas, esperando en silencio a que alguien encuentre la llave, la nota oculta o el fuego invisible que finalmente los saque a la luz? Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.